tenían los judíos. Pero cuando él se acerca a los discípulos le tenían miedo, no creían que fuese ningún discípulo de Jesús. Pero entonces Dios interviene ahí y levanta a Bernabé, que es el que le empieza a hablar a los discípulos y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, le empieza a contar todo el testimonio de lo que pasó en Damasco, le empieza a decir cómo Saulo hablaba ya de Cristo, cómo procuraba matarle, pero Saulo ahora ya era un hombre de paz. Y es cuando entonces los discípulos empiezan a aceptar a Saulo para que andara con ellos. Ahí acontece que viene una curación de Eneas del versículo 32 al 35, pero me gustó esta parte del versículo 36 acerca de este milagro de Dorcas que hace el Señor en estos versículos 36 al 43, donde dice que Dorcas era una persona que abundaba en buenas obras y en todas las limonas que daba, pero enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala, un velatorio. Pero como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba por allí, lo mandaron a buscar y le dijeron: por favor, no te demores, mira que allá hay una mujer en estas condiciones. Total que en el versículo 40, Pedro llega al lugar, se pone de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Dice que este hecho fue tan notorio que mucha gente creyó en el Señor. Mucha gente se convirtió al Señor en este tiempo. Misión para nosotros con este capítulo 9. Dios elige sus instrumentos para llevar su mensaje a la gente, ante los reyes, ante autoridades, como también envía gente al pueblo de Israel. Amados míos, y en esto quiero detenerme, bendigamos el pueblo de Israel. Oremos. Tarea para nosotros en todos nuestros días, bendigamos esa tierra, es el pueblo de Dios y no nos está permitido hablar contra este pueblo mal, pase lo que pase, veamos lo que veamos, oremos todos los días por Israel. Somos ahora instrumentos de Dios para llevar este mensaje a las autoridades, al pueblo, y orar por el pueblo de Israel. Esta es nuestra mayor tarea, bendecir este pueblo. Bueno, y nos vamos con el capítulo 10. Aquí veo como algo raro. Capítulo 10, que tiene 48 versículos. Ay, aquí hubo un error, que es acerca de Pedro y de Cornelio. La historia de cómo Cornelio es preparado siendo un centurión, pero con unas características especiales. Donde Cornelio, siendo un centurión de la compañía romana, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Pero tuvo una visión. Este hombre que pertenecía al
al ejército romano, vio claramente que un ángel entraba a su casa y le dijo: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: Señor, Señor. Y le dice el Señor, y le dijo el Señor, aquí hay un error en esta diapositiva. Y le dijo el Señor: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Estoy en el capítulo 10, que tiene 48 versículos. Y le dice: tus oraciones y tu limosna han sido subidos para memoria delante de Dios. Esto lo titulé Preparación soberana de Dios. Preparación soberana de Dios. Entre el versículo 1 y el versículo 5. Donde Dios prepara a un gentil para incluirlo en la iglesia. Y escoge a Cornelio como centurión, siendo un gentil, para prepararlo. Por eso lo titulé Preparación soberana, donde el Señor va preparando también allá a Pedro con otra visión que le da. Mire esto tan hermoso, tan hermoso. Primero las coordenadas divinas del Señor, ahora estas conexiones divinas que el Señor hace, como en una tierra hace una cosa, por otro lugar hace otra, para después juntar esas personas y crear algo nuevo. Ellos creían, los judíos, que la palabra era exclusivamente para ellos y más nadie tenía derecho. Y resulta que Pedro, en este capítulo 10, Pedro, Dios lo prepara también de una manera soberana, exclusiva, del versículo 10 al versículo 48, donde le hace ver una visión. Y mire lo que le muestra. Dice que ve un gran lienzo atado de las 4 puntas que bajaban a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En ese gran lienzo sale una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pero me llama la atención que en el versículo 10, Pedro tenía hambre y subió a la azotea para orar, pero tenía hambre y él quiso comer algo. Y cuando estaba preparando algo para comer, le viene así ese toque especial del Espíritu Santo. Y es cuando le muestra que viene bajando un lienzo atado de las 4 puntas, baja a la tierra y estaba lleno de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Pero recuerde que los judíos, muy estrictos en su alimentación, ellos no comían cualquier cosa. Entonces viene la voz y le dice: Pedro, levántate y come de eso que está ahí. Mata a esos animales y cómetelo. Y Pedro le dice: oh, no, Señor, no. Yo no como cosa inmunda, ni cosa común, jamás en la vida, Señor. Y vuelve la voz por segunda vez y le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames ni común ni inmundo. Y se lo dice por 3 veces. Cuando de pronto ese lienzo es recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba impactado, perplejo, porque no sabía lo que eso significaba, no entendía lo que estaba pasando, llegan en esos momentos a la casa de Simón, le tocan la puerta y le dicen: óyeme,
3 hombres, recuerden, 3 hombres, 3 veces la voz que le hablaba a Pedro, 3 veces. Ya le empieza a analizar. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, muy obediente, y me llama la atención eso, la obediencia de Pedro, porque Pedro, siendo judío, no se podía relacionar con un gentil. Judíos no podían reunirse con los gentiles. Gentiles es la gente común y corriente. Entonces él se levanta, obedece la orden del Señor y se van, y ellos le dicen, vamos con el centurión Cornelio, que es un hombre justo y temeroso de Dios. Tiene muy buen testimonio, Pedro, y él te está esperando. Entonces viene Pedro, como ya era muy tarde, le da hospedaje, le dice, bueno, está bien, vamos, pero vamos mañana porque ya es muy tarde. Y otra cosa increíble, que Pedro le diera posada a gentiles y los trató súper bien. Al día siguiente ya salen de viaje para donde Cornelio, y Cornelio, cuando lo ve, que ya Dios se lo había mostrado, se postra a los pies y adoró a Pedro. Y Pedro de inmediato lo levanta y le dice, no, señor, no se arrodille delante de mí porque yo soy un hombre como usted. Entonces, vamos a hablar, le decía, vamos a hablar. ¿Tú para qué me has hecho venir? Todavía Pedro no entendía el asunto. Entonces Cornelio le explica la visión que tuvo, con nombre propio, a la hora que Dios le había dado la visión, lo que el Señor le dijo, que mandara a buscar a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, que estaba en tal casa, esa casa estaba junto al mar, que cuando él viniera donde él estaba, o sea, que cuando Pedro llegara, tú me ibas a hablar a mí, tú me ibas a hablar. En el versículo 33 se desata todo el conversatorio de lo que Pedro dice, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Entonces le habla de todo lo que conoce del Señor Jesucristo, le explica todo el evangelio, y hay en esos momentos una conversión genuina, le predica, le testifica, le da testimonio en el versículo 43, y mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo de Dios. Hablaban en lenguas que magnificaban el nombre de Dios. Y dijo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que ustedes sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Impresionante la palabra de Dios para toda la humanidad. No hay acepción de personas. Dios quiere misión para nosotros, trabajo para nosotros en este capítulo 10. Somos la iglesia de Dios y la mano del Señor está con nosotros. Y gran número creerá y se convertirá al Señor. Trabajo, misión para nosotros. Somos la iglesia del Señor y la mano de Dios está con nosotros
y por practicar este trabajo, por hacerlo, por ejercitarlo con gozo, con alegría, gran número creerá y se convertirán al Señor. Capítulo 11. Pedro rinde informe, el motivo por el cual el evangelio es también para los gentiles. Ay, aquí se nos presenta un gran enfrentamiento, un cuestionamiento. Los demás no entendían por qué Pedro, sabiendo que ellos como judíos no podían estar relacionándose con los gentiles, como Pedro los recibió, como Pedro los aceptó, como Pedro se metió en la casa del centurión siendo un romano. ¿Cómo pudo hacer eso? Y Pedro le rinde un informe pero minucioso en este capítulo 11 y explica todo lo que ya sabemos del capítulo anterior. Dios no hace acepción de personas. Dios, este evangelio es para todo el mundo. Este evangelio es de salvación. Hay que predicar la palabra. Si Dios no hace división, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo? ¿Por qué? Y mira el versículo 17 tan impresionante. ¿Por qué vamos a estorbarle a Dios el propósito de Dios? Entonces, cuando Pedro hace toda esta explicación en este sermón, en el versículo 18, oír estas cosas, la gente se calló y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para vida. Y es aquí en este capítulo, en el versículo 26, y que quiero resaltar en estos momentos, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía a los discípulos. Nuestra misión en este capítulo, somos la iglesia de Dios, nuevamente, somos la iglesia de Dios y estamos llamados a predicar la palabra del Señor con gozo, con alegría. Estamos llamados a no estorbar el llamado del Señor, a no estorbar el propósito de Dios en ninguna persona. Y nos vamos con el capítulo 12, muerte de Jacobo a espada, encarcelamiento y liberación milagrosa de Pedro y la muerte del rey Herodes. La muerte de Jacobo a espada, el encarcelamiento y liberación milagrosa de Pedro. Esto fue un suceso espectacular. Cómo fue el mismo Dios el que hizo esa liberación, cómo quitó él todas las cadenas y lo que tenía Pedro puesto y le dio la libertad. Pedro da este testimonio en el versículo 17, haciéndoles con las manos señales de que se callaran, porque él iba a contar todo lo que había pasado, cómo fue su liberación y cómo Dios hizo este milagro maravilloso. Pero tenemos un personaje allá, el rey Herodes, personaje en estos momentos que se llena de furia por esto que acababa de pasar. No entendía, tenía rabia por lo que estaban viviendo. Aquí dice pastora Ale que no han podido ingresar la pastora Tere ni Lina. Entonces, a ver en qué les pueden ayudar, por favor. Y a Herodes se molesta tanto que coge rabia contra dos pueblos, contra Tiro y Sidón, y esta gente dependía económicamente de la provisión económica que mandaba el rey Herodes, y fueron a ganárselo de cuento y fueron a rendirle toda la atención que podían hacer al rey. Y saben una cosa, el rey Herodes se vistió, impresionante esto que pasó, el rey Herodes se vistió
vistió de las ropas más llamativas, más de luce, que cuando el sol diera, su ropa fuera resplandeciente. ¿Y sabes qué sucedió? Que esta gente de Tiro y de Sidón, cuando vieron todo este resplandecimiento de este varón, ¿sabes lo que le dijeron? ¿Sabes cómo exclamaron? ¡Voz de Dios! Y no de hombre. Es Dios el que está hablando aquí, para estar haciendo al hombre, hacerlo sentir grande, poderoso. Y Herodes se sintió tan halagado de que lo llamaran Dios, que él era Dios, que miró lo que sucedió. Apareció un ángel, hirió de inmediato al rey Herodes, y el hombre murió de manera inmediata y comido de gusanos, ¡Qué impresión! Y por eso, mire la misión que puse para nosotros, amados. Es una locura pelear contra Dios y robarle la gloria. Jamás contiendas con su poder. No se puede evitar su castigo. Cuando Dios va, de verdad, hay un juicio, algo que Dios tenga que hacer con una persona, no lo podemos evitar. Y no se pueden frustrar los propósitos de Dios. No se pueden frustrar. Capítulo 13, ya son las 8:25, vamos a darlo rápido. Pero aquí en este capítulo 13, hablan del primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé. Una iglesia eficaz. ¿Cómo es una iglesia eficaz? Llena del Espíritu Santo, sus miembros caminan en obediencia, en la voluntad de Dios. Es una iglesia profundamente comprometida con la palabra de Dios. Y los capítulos desde el 13 al 28 describen la expansión de la iglesia gentil por todo el mundo romano. Vamos a leer los versículos 48 al 52, que son los más espectaculares en este capítulo. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero hubo judíos que entonces instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, y se levantaron para perseguir a Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Misión para nosotros, predicar y mantener el gozo del Señor en nuestros corazones. Pero nos vamos a encontrar con dos grupos totalmente distintos. La gente con prejuicios y llenos de odio, y nos vamos a encontrar con creyentes gozosos y llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué hay que seguir haciendo? Hay que seguir expandiendo la iglesia. Hay que seguir creyendo en el Señor. Hay que seguir hablando, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo en la palabra del Señor y seguir predicando como el Señor nos manda. Y por último, el capítulo 14, que tiene 28 versículos, que hablan de Pablo y Bernabé en otra región, en Iconio, donde siguen predicando la palabra, pero allí fueron afrentados y apedreados, fueron perseguidos. Pablo es apedreado en Listra, en otra región,
lo arrastraron, fue también maltratado, pero mire lo que sucedió en el versículo 20. Los discípulos lo rodearon, lo llevaron a la ciudad y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y con esto quiero terminar la enseñanza de hoy. Es necesario que aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta situación, nosotros permanezcamos en fe. Nosotros permanezcamos unidos al Señor. Nosotros estemos, continuemos, aún en medio de esta pandemia, nosotros estemos en esa unidad, predicando con gozo la palabra del Señor. Nos vamos a encontrar con gente que no va a aceptar la palabra, que la va a rechazar, pero vamos a encontrar gente también dispuesta a aceptar la palabra del Señor. Me faltó la diapositiva del capítulo, el capítulo 14, se las presento el próximo jueves para terminar con el resto de los capítulos que hacen falta. Pero quiero decirte que aún en medio de esta situación sigamos clamando al Señor, buscándolo en intimidad, continuemos metidos de lleno, que el Espíritu Santo quiere cumplir su promesa completa, llenos del Espíritu Santo y dándonos más sabiduría. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y les deseo una noche refrescante, una noche deliciosa, un sueño precioso, un reposo completo en el Señor y un disfrute esta noche. Gracias, Paz. Gracias por esta clase de hoy. Descansen y nos vemos entonces el próximo jueves. Bendiciones. Gracias, pastora. Hermosa la clase.